Si nosotros damos lectura a la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, verso 10, vaya con su Biblia, por favor. Amén. Oiga lo que dice. Dios está hablando a su pueblo Israel. Amén. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Vosotros sois mis testigos. Está hablando Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice Jehová, dice, ¿no? Y mi siervo que yo escogí. Amén. Note, ustedes son mis testigos. Y luego dice, y mi siervo que yo escogí. Pero note, en la siguiente parte dice, para que me conozcáis. Y luego dice, y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Amén. Luego dice Dios, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. A esto nosotros llamamos, hermanos amados, la doctrina de la unicidad de Dios. ¿Cuánto decimos amén? En otras palabras, cuando hablamos de la unicidad de Dios, hablamos de calidad de único, de un solo Dios. Y esto lo corrobora el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5, verso 20. Miren, hermanos, esta palabra poderosísima. Es muy importante. Si han traído sus tópicos, sus libros, lo vean ahí. Y si no tienen apuntes, es bueno apuntar también. Y qué bueno por la tecnología, hermanos, que esta enseñanza que se está dando en esta noche va a quedar grabado. Amén. Y luego usted puede volverlo a escuchar, ver y edificar su vida. Mire, en el Nuevo Testamento, el apóstol San Juan dice en 1 Juan capítulo 5, verso 20. Pero sabemos, oiga lo que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. No dice, escuche, no dice el Dios Hijo ha venido. Mire su Biblia, que dice que el Hijo de Dios ha venido. Amén. Hay algunas doctrinas que enseñan que Jesús, escuche por favor, enseñan que Jesús es la segunda persona de la deidad. Que enseñan que Jesús es la segunda persona en la divinidad. Ellos dicen Dios es el Padre, la primera persona, Jesús es el Hijo, la segunda persona, y el Espíritu Santo lo ponen como la tercera persona. Así enseñan, ¿no? Dios Padre, primera persona, Dios Hijo, segunda persona, y Dios Espíritu, dicen ellos, la tercera persona. Pero notemos lo que dice aquí. La Biblia no dice, y ellos dicen Dios Hijo, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así llaman. Pero en la Biblia usted nunca va a encontrar el término Dios Hijo. Amén. Una vez más, el término Dios Hijo jamás vas a encontrar. Pero el término Hijo de Dios sí vas a encontrar. Por eso dice San Juan en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién ha venido? El Hijo de Dios. No Dios el Hijo, sino el Hijo de Dios. Y luego dice, ahora la pregunta es, ¿cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesús. Eso nadie lo va a dudar. Entonces dice,
que el Hijo de Dios ha venido, dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y note lo que dice la última parte. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dale palmas fuertes al Señor de la gloria. ¿Qué dice del Hijo de Dios? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Abra su Biblia, San Juan capítulo 14. Evangelio según San Juan capítulo 14. Verso 1 en adelante. Amén. Jesús está hablando en San Juan 14. Es muy importante ver este capítulo, es clave para nosotros. Jesús está hablando, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora yo pregunto, en este momento Jesús, porque yo les he enseñado, le dije, cuando usted lee las palabras que Jesús habla, usted tiene que preguntarse, ¿está Jesús hablando como hombre o está hablando como Dios? Porque hay momentos que Jesús habla como Dios. Porque en Jesús está la manifestación de Dios. ¿Me está entendiendo? Hay momentos que Jesús habla como hombre y hay momentos que Jesús habla como Dios. Por ejemplo, cuando dice en este verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Yo pregunto, ¿está hablando como hombre o como Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Como hombre o como Dios? Como hombre. ¿Creen en Dios? Dice. Crean también en mí. Y luego dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, dice Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Amén. No dice nadie va al Padre. Jesús sigue hablando, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. No dice Jesús, nadie va al Padre sino por mí. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Algunos dicen, no, nadie va al Padre si no es por Jesús. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está en su Biblia, tal cual. Verso 7. Si me conocieseis,
Si ustedes me conocieran, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, mira que dice, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Ahí a Jesús está hablando como Dios. Felipe le dijo, como muchos en este tiempo están confundidos, Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. En otras palabras, Señor, preséntanos a tu papá. Queremos conocer a tu papacito. ¿Quién es tu padre? ¿Dónde está tu padre? Preséntanos, Señor. Estamos aquí. Usted ora al Padre. Usted dice mi Padre que está en el cielo. En la casa de mi Padre. Usted dice mi Padre, aquí mi Padre. Señor, muéstranos el Padre. Y no basta. Basta, Jesús. Queremos conocer a tu papá. ¿Estamos? Pero Jesús le dice en el verso 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Escuche, si hubiera otro o otra persona fuera de Jesús o alguien diferente a Jesús, entonces Jesús hubiera dicho, Felipe, alto, hijo, no es el tiempo todavía. Dos cosas hubiera hecho Jesús. ¿Quieres conocer a mi papá Felipe? Muy bien, ahorita le voy a llamar para que se presente y para que usted lo conozca. ¿Sí o no? Papá, por favor, un ratito, me baje. Mis discípulos quieren conocerte. Te voy a presentar, papá. ¿Me está entendiendo, no? Y bueno, papá, ya está. Felipe quiere conocerte. Ya. O lo otro, Jesús hubiera dicho, Felipe, un momento. No. Todavía no es el momento. En el cielo le voy a presentar a mi Padre. ¿Sí o no? Pero Jesús no lo dijo ni lo uno ni lo otro. Jesús más bien se sorprende y dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Felipe, si tú me estás mirando a mí, estás mirando al Padre. Dale palmas fuertes al Señor de la gloria. Aleluya. Amén o no es amén. Así está la Biblia, ¿no? Esto muchos lamentablemente no quieren entender. Muchos están diciendo, no, un momento, Jesús es otro, el Padre es otro. Es la primera, la segunda, tercera persona. Un momento. No podemos decir primera, segunda, tercera persona. Pero sí podemos decir las tres manifestaciones de un solo Dios. Creo que sería lo más justo, lo más sano. Un solo Dios manifestado en tres. Eso mejor. La Biblia dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Dice Santiago, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El mismo diablo es, hermano, es monoteísta.
En otras palabras, el diablo cree en un solo Dios, conoce un solo Dios. El diablo no conoce dos, ni tres, ni cuatro, hermano. El diablo sabe que hay un solo Dios. Por eso dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, dice la Biblia, y tiemblan. Amén. Dios es uno. Jesús dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, no me han conocido. Miren lo que dice. Verso 10. De San Juan, capítulo 14, verso 10. Miren lo que Jesús dice. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, escuche, Jesús está hablando como humano, como hijo de Dios está hablando, porque en ese tabernáculo humano, en ese cuerpo humano, en ese tabernáculo, dentro de ese cuerpo, habitaba el mismo Dios. Amén. La misma esencia. Por eso Pablo dice que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en ese cuerpo físico habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, todo lo que era Dios estaba en Cristo Jesús, en ese tabernáculo humano, en ese cuerpo humano. Por eso hay momentos que Jesús habla como hombre, como cualquier hombre. Tengo sed, como hombre tenía sed. Cuando estaba en la barca con sus discípulos se quedó dormido, estaba cansado el hombre, como humano estaba cansado. Pero cuando Jesús decía a la mujer, hija, tus pecados te son perdonados. Ya no estaba hablando como hombre. Estaba hablando como Dios mismo. Porque como Dios tenía potestad, tenía autoridad para perdonar pecados. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Y en el verso 11, miren lo que dice. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera dice, creedme por las mismas obras. En otras palabras, Felipe cree por las mismas obras que estoy haciendo. ¿Qué obras hacía Dios a través de Jesús? Obras, hermano, de sanidad, de milagros, y no solamente eso. Sabemos muy bien que Jesús perdonaba pecados también. Entonces, hermanos míos, por la misericordia, por la gracia de Dios, nosotros creemos, pues, hermano, en la creencia de un solo Dios. A eso se llama la unicidad. Cuando hablamos de unicidad, hablamos de calidad de único. Diga conmigo, único. En otras palabras, que no se puede dividir. Cuando nosotros decimos son uno, cuando decimos ese término, son uno, ya no es calidad de único. Eso ya se llama una unidad compuesta. Pero cuando hablamos de unicidad, hablamos de un solo Dios
único, indivisible. Gloria a Dios. Ese es el Dios a quien nosotros, hermanos amados, conocemos para la gloria de Dios. Y esta organización al cual nosotros estamos perteneciendo cree firmemente en la creencia de un solo Dios. Amén. ¿Estamos o no estamos? Vamos a ver, esto vamos a ahondar un poco más, pero esta noche vamos a hablar un poco acerca de la existencia de Dios. Amén. Diga conmigo la existencia de Dios. Nosotros creemos que nosotros creemos no solamente en un Dios, nosotros también creemos en la existencia de ese Dios. Hay varios argumentos filosóficos de la existencia de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si vamos a acercarnos a Dios, vamos a acercarnos con fe, creyendo que Dios existe. Hermanos, hay muchas maneras de que nosotros podemos demostrar que Dios existe, sin necesidad, por ejemplo, de usar la Biblia. Hay muchas personas que dicen, bueno, no, la Biblia, ¿quién hizo? Los hombres, y los hombres han hecho para engañar a las personas, etc. Pero sin Biblia podemos demostrar que Dios existe por varios argumentos que hay. Por ejemplo, primer argumento, la creencia en un Dios es universal. Amén. ¿Estamos? La creencia en un ser supremo, en un Dios, es universal. Usted puede ver las diferentes culturas que existieron. Antes que los españoles llegaran al Perú, existía la cultura de los incas. Y así como la cultura de los incas en diferentes partes, los aztecas, los mayas, aztecas, hermanos, por muchos siglos antes aún de Cristo, hermano, ¿sabe? Existieron muchas culturas. Y si usted estudia esas culturas, todas esas culturas, hermanos amados, creyeron en un ser supremo, creyeron algunos en diferentes dioses, adoraban a diferentes cosas como el sol, la luna, a veces a animales, etc. Pero eso significa que, hermano, la creencia en un Dios es universal. O sea, aunque erradamente, pero creían en alguien supremo. ¿Cuántos dicen amén? Des el trabajo de estudiar las diferentes culturas y te vas a dar cuenta que todos ellos creyeron en un Dios. Otros creyeron diferentes dioses, pero creyeron en alguien supremo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Sabe? Lo que pasa es que Dios, según la Biblia, Dios creó al hombre con espíritu, alma y cuerpo. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo físico nos hace conscientes de lo material, lo tangible, lo que podemos tocar, palpar. Eso es lo que nuestro cuerpo físico puede a nosotros hacernos, ¿no? Hacer que nosotros podamos estrechar la mano, abrazarnos, lo físico, el cuerpo, nos hace conscientes de lo material. Nuestra alma nos hace conscientes de nosotros mismos.
nuestra alma dice quiénes somos nosotros. ¿Cierto? Yo soy José. ¿Usted quién es? Usted dice, yo soy Cristian. Yo soy Rosario. Yo soy Juan. Yo soy Lucho. No sé. ¿Quién eres? No es el cuerpo, ¿no? Sino es lo que está dentro. ¿Cierto o no? El cuerpo nuestro solamente es el cascarón. El cuerpo nuestro es como la ropa que nos ponemos, nada más. Amén. O sea, el alma nos hace conscientes de quiénes somos. Ahora, el espíritu que Dios ha puesto en el ser humano, en el hombre, entonces el espíritu es lo que hace consciente o lo que nos hace conscientes que existe un Dios. En otras palabras, es a través de nuestro espíritu de que nosotros, amén, hermano, nos acercamos y tenemos esa conexión con Dios. Es nuestro espíritu que nos da testimonio que hay un ser supremo, hay un Dios. Amén. Y como todo ser humano que ha venido a este mundo ha constado de cuerpo, alma y espíritu, entonces ellos de alguna manera u otra, aparte de creer que ellos existían como seres humanos, como alma viviente, pero aparte de eso su espíritu siempre le impulsaba a un ser superior, a un Dios. Por eso ellos adoraban diferentes deidades. Diferentes dioses con D minúscula. Pero gracias a Dios, hermano, que usted y yo en este tiempo somos los más bendecidos, los más privilegiados, porque tenemos el conocimiento de esta palabra poderosa de Dios. Si hubiéramos vivido en el tiempo de los incas, estuviéramos adorando al dios Sol. Estuviéramos adorando a la mamá Chaluna, o estuviéramos adorando a la Pachamama, ¿verdad? ¿Sí o no? Los incas veneraban la tierra, la Pachamama, decían ellos, presentaban ofrendas. Hasta ahora, ¿verdad? Siguiendo la tradición. Pero es por la ignorancia de la palabra de Dios que ellos en este tiempo siguen haciendo. Pero Dios nos sacó de la ignorancia al conocimiento de su palabra. Y ahora, gracias a Dios, ya no adoramos al sol. Adoramos al creador del sol. Gloria a Dios. Ya no adoramos a la Pachamama, adoramos al creador de la tierra. ¿Cierto o no? Entonces eso es por la misericordia y por la gracia de Dios. Entonces el primer argumento de la creencia, de la existencia de Dios, es que la creencia en Dios es universal. Usted vaya a cualquier parte del mundo, siempre alguien, siempre las culturas, siempre en diferentes países creerán en un Dios. Pastor, ¿pero qué hay de los ateos? Pero es mínimo. De 100 personas, ¿cuántos serán ateos? ¿1%? O menos del 1%. ¿Me está entendiendo, no? Dijéramos, no, pastor, pero es 50% ateos en el mundo y 50%. No. Hasta los ateos, hermano, en su lecho de muerte han exclamado, ¡Dios mío! Claro, cuando están sanos, fuertes, Dios no existe, ¿qué Dios? Mentira. ¿Alguien ha visto a Dios? Ver para creer, dicen ellos. ¿Me está entendiendo? Pero nadie que estaba debatiéndose entre la vida y la muerte sigue negando a Dios. No.
porque el alma y el espíritu del hombre siempre ahí está, dando testimonio que existe un Dios. El segundo argumento es el argumento cosmológico. Amén. Y el argumento cosmológico dice esto, que es el argumento por causa. Diga conmigo el argumento por causa. ¿Qué significa esto? Cada efecto debe tener una causa lógica. El hombre existe. ¿Cuántos dicen que el hombre existe? Claro, nosotros estamos aquí. El hombre existe, pero debe su existencia a alguna causa. Amén. O sea, nada es casualidad. Pero sí, si el hombre existe por causalidad. Causalidad. Y no por casualidad. Amén, hermanos. A eso se llama el argumento por causa. ¿Ah? Cada efecto debe tener una causa lógica. El hombre existe, pero debe su existencia a alguna causa. En otras palabras, alguien lo creó. Alguien creó ese muñeco que se mueve para aquí y para allá, que habla, que ríe, que goza, que llora. Alguien. El otro argumento se llama el argumento teológico. Y cuando habla del argumento teológico, habla del argumento de diseño. Diga conmigo el argumento de diseño. Escuche esto. La estructura de la naturaleza comprueba que no solo hay un creador, sino también hay un diseñador, un creador y arquitecto. Mire, todas las cosas que nuestros ojos ven, por ejemplo, las sillas donde están sentados, algunos las bancas que están sentados ustedes, antes de que exista como banca, alguien primero tuvo que diseñarlo. ¿Cierto o no? Yo me acuerdo cuando mandamos a hacer este púlpito y los alfolís. Yo recuerdo, íbamos a celebrar el aniversario, no recuerdo qué número, creo que el número 3. Y las damas se pusieron en pilas, vamos a hacer actividad y verdad. Y contacté con alguien que sabe hacer este tipo de trabajos por internet, lo contacté y le dije, queremos un púlpito, un juego. Y recuerdo que antes que existiera físicamente, tangiblemente este aparato, este púlpito que estamos usando en este tiempo, me mandó el diseño. Amén. En otras palabras, pastor, así va a ser. Así va a ser el alfolí de las ofrendas, de los diezmos. Así va a ser el púlpito. O sea, antes de que existiera físicamente, primero el diseñador lo diseñó. Y cuando el pastor dio el visto bueno, entonces él puso manos a la obra y luego trazó, cortó, amén, hermanos, pegó, no sé, todo lo que tuvo que hacer y salió el púlpito. Eso se llama el argumento de diseño. ¿Qué dice la ciencia de cómo empezó la vida? ¿Qué dice la ciencia? ¿Cómo empezó, hermano, el universo? La ciencia dice que todo empezó con una explosión.
¿Cierto o no? Que había unos gases, amén, en la atmósfera, en el mundo, en el universo, y que esos gases chocaron, explotó, y milagrosamente apareció planeta Tierra. Y el hombre, ¿cómo apareció? No, bueno, que habían unas pequeñas células, que esas células comenzaron a través de los millones de años, fueron cambiando, se convirtieron en renacuajo, después se convirtieron en mono, y después del mono se cortó las colas, después de la cola apareció el hombre. No, la ciencia dice así. Lo curioso es que el mono sigue siendo mono. Sigue teniendo cola. Lo curioso es que, hermano, ¿verdad? Pero sin embargo, hermano, el argumento del diseño dice que primero, antes de que venga a la existencia, alguien tiene que primero diseñar, alguien primero tiene que trazar en la mente. La Biblia dice que nosotros los hombres fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, como creados a la imagen y semejanza de Dios, cuando queremos fabricar algo, cuando queremos, hermano, amén, hacer algún trabajo, primero diseñamos. A veces el diseño solamente queda en la mente, nada más, a ver cómo lo hago, lo hago. Otros, lo que está en la mente, lo trazan en hojas, amén, en la computadora, y diseñan medidas, todo. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, veamos nada más el planeta Tierra. Imagínense el planeta Tierra donde estamos nosotros. Todas las cosas en el planeta Tierra tienen congruencia. Mire, ¿cómo es Dios? En la sierra, hermanos, llueve, y en la costa es verano. Hay abundante lluvia, y esa lluvia abundante viene a la costa, y en la costa hay abundante agua. ¿Sí o no? ¿Casualidad? No. Eso no es casualidad. Eso se llama diseño. Amén. A eso se le llama que hubo un ser supremo que pensó, que diseñó. Amén. Y luego lo ejecutó. Imagínense cómo es posible que el mundo, que el planeta Tierra está suspendido en el aire, en la nada. ¿Me está entendiendo? ¿Quién me explica eso? ¿Quién me explica cómo es posible que el planeta Tierra, hablemos solamente del planeta Tierra, que está suspendido en la nada y está girando? Imagínense. Entonces eso me enseña que alguien gobierna eso, que alguien vela por eso, que alguien está cuidando eso, alguien está, hermano, teniendo control de todo. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios existe? ¿Todavía siguen dudando algunos que Dios existe? No, Dios existe. Hay otro argumento que se llama el argumento antroteológico. Y este argumento es el argumento moral. Diga conmigo, argumento moral. Amén.
Hermano, ¿qué significa esto? Significa que nuestra conciencia, diga conmigo conciencia, es muy importante esto, nuestra conciencia y naturaleza moral, intelectual y emocional tiene que tener un modelo. Amén. Un creador que sea intelectual, moral, etc. Ojo, escuche. El ser humano es un ser moral. Amén. Cuando hablamos de un ser moral, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona que tiene intelecto. Estamos hablando de una persona que tiene emociones. Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes saben amar? ¿Sí o no? Ama a su esposa, ama a su esposo, ama a su hijo, ama a su hija. ¿Cuántos de ustedes odian? No, ¿no odian? Claro, ¿cómo que no? Odio el pecado, pastor. Odio a muerte el pecado. Odio la injusticia, dice. ¿Sí o no? Odio la mentira, dice. A muerte. ¿Por qué odias? Porque eres un ser moral. Como ser, hermano, el más ateo, aquel que dice no creo en Dios, tiene emociones. Los hombres más rudos, han habido videos donde salían esos hombres corpulentos que paran con la cara amargada, rudos. Hermano, esos hombres que uno dice, guau, esos son machos, esos no lloran. Pero cuando le nace una hija, cuando le nace un hijo, le quiebra. ¡Ay! Se pone a llorar. ¿Me está entendiendo? Es que el ser humano es un ser moral. Cuando usted dice yo odio la injusticia, significa que tú eres una persona moral. Pero lo curioso, lo interesante de esto es que si el ser humano es un ser moral, es porque imita a alguien que es un modelo. Y sabe, ese modelo es Dios. Claro, porque Dios ama. Dios sabe amar. Dios aborrece también. Dios odia también. ¿Sí? Dios ama. Dios es un ser moral. Y como Él es, vamos a decir así, el modelo, entonces el ser humano también intenta ser moral también. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Otro argumento de la existencia de Dios es la Biblia. Diga conmigo la Biblia. O si no, decimos bíblicamente. La palabra de Dios o las escrituras, mis estimados hermanos, no tratan de probar la existencia de Dios. La Biblia no trata de probar que Dios existe. La Biblia, hermano, enfatiza, asume y declara la existencia de Dios. Amén, hermanos. La Biblia, nunca vas a encontrar la Biblia. Parece que existe Dios. O este dicho, dicen los antiguos que existe un Dios. No.
La Biblia dice, inclusive Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. ¿Ve? Enfatiza, afirma, no supone. Parece que Dios existe. Parece que dicen que Dios, dice Abraham que Dios existe. No. Nunca vas a encontrar esos términos en la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia, afirma la existencia de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Por eso dice la Biblia que si nosotros vamos a acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a Dios con fe. Amén. Creyendo que Dios existe. Y que Dios, hermanos amados, es galardonador de los que le buscan. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Abra su Biblia en Romanos capítulo 1. Miren lo que dice. Libro de Romanos 1. Vámonos a Roma. Perdón, libro de Romanos. Verso 18 en adelante. Oiga esta palabra poderosa. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta palabra clave. ¿Qué está diciendo esta porción de la Biblia? Toda la creación que existe, todos los seres humanos a través de todas las generaciones, tan solamente viendo la creación, pueden ellos darse cuenta que hay un creador, que hay un Dios, que hay alguien supremo. Gloria a Dios, hermano. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. Salmos 14:1. ¿Qué dice Salmos 14:1? Mire esta palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Amén. Aquel que dice que no hay Dios, según la palabra de Dios, es un necio. La palabra necio es falto de entendimiento o, más vulgarmente hablando, un tonto. O sea, aquel que niega la existencia de Dios es un tonto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como ellos dicen que no hay Dios, dice, se han corrompido. ¿Y qué más? Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Claro, la persona que no cree en Dios, entonces va a desenfrenar su vida. Como no hay Dios, no hay castigo, no hay nada. Así que voy a vivir mi vida como quiero, voy a hacer lo que yo quiero. Todo desorden es mi vida y nadie tiene que meterse. Eso es lo que muchas personas piensan. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo, abra. Capítulo 2. Y el verso 13. Capítulo 2, verso 3. Dice, si fuéramos infieles,
capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, dice Timoteo, Pablo dice, perdón, a Timoteo, Él permanece fiel. Dice Pablo, Él no puede negarse a sí mismo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a ver la evidencia de una revelación y una experiencia. Gloria a Dios. Amén. Mire, el mayor argumento, yo lo creo esto, el mayor argumento de la existencia de Dios, ¿sabe cuál es? Es la experiencia personal. Amén, hermanos. Diga conmigo la experiencia personal. ¿Qué entiende usted por experiencia personal? Por una experiencia propia, ¿no? O sea, hermanos, cuando tuve la experiencia de recibir, por ejemplo, el Espíritu Santo, nadie me lo contó. Lo he experimentado en carne propia. Cuando usted fue bautizado en agua, en el poderoso nombre de Jesús, ¿qué sintió? Yo he escuchado testimonio, pastor, yo sentí como una carga, como un peso que salió de encima mío. Ese día que fui bautizada, yo sentí que estaba perdonado. Sentí que Dios me había perdonado todos mis pecados. Claro, porque dice la palabra de Dios, ¿no? O alguien que estaba enfermo, de repente, pastor, yo estaba enfermo y usted oró por mí, o las hermanas oraron por mí, o alguien oró por mí y Dios me sanó. Escuche, a eso se le llama experiencia personal. Nadie lo cuenta a usted. Usted lo ha experimentado personalmente. Dice una ocasión, había un hombre muy preparado secularmente, un conferencista, y él era ateo. Y él, pues, como ateo, hablaba en contra de la religión. Y en una ocasión dice que él había ido a un pueblito, amén, a dar su charla. Y él había hablado, dice, no, que Dios no existe, que mentira, que esto. Había hablado pestes de Dios, que Dios no existe, etc. Y dice, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y dice que un campesino subió a la plataforma. Y yo tengo una pregunta, le dice, pero el campesino estaba con una naranja y comenzó el campesino a comer. Oiga, señor, ¿vas a hacer preguntas? Sí, un ratito voy a terminar de comer. Y termina de comer la naranja y dice que el campesino le pregunta al conferencista, ¿y qué tal la naranja? Le pregunta. No, al conferencista. Y el hombre se molestó, se enojó. ¿Qué me preguntas a mí qué tal la naranja si tú acabas de comértelo? ¿Me está entendiendo, no? Y el campesino le responde y le dice, ¿y tú qué dices que Dios no existe si tú no lo has experimentado? ¿Me está entendiendo, no? Tú dices, claro, dice que Dios no existe, pero tú nunca lo has saboreado, nunca lo has experimentado y estás diciendo Dios no existe. Yo lo he experimentado, en otras palabras. Yo lo he vivido en carne propia, yo sé lo que es Dios. Por eso, uno de los mayores argumentos que el ser humano puede tener en cuanto a la existencia de Dios es el argumento de la experiencia personal. Y Dios es un Dios que se manifiesta a cada uno en persona. De muchas maneras, de muchas formas.
Si usted quiere una relación personal con Dios, vale mejor que usted tenga su experiencia personal con Dios. Si vemos en la palabra de Dios, si usted va a ver en la Biblia, vas a encontrar hombres y mujeres que tuvieron encuentros personales, experiencias propias con ese Dios todopoderoso. Amén. Abraham tuvo su experiencia personal con Dios. Isaac tuvo su experiencia personal con Dios. Jacob, su experiencia personal. Moisés, José, los profetas, María, Pablo tuvo experiencia personal con Dios. Ese hombre que no quería saber nada de los evangélicos, de los cristianos. Ese hombre celoso de la ley. Hasta que Cristo se le presentó. Y cambió su manera de pensar. El perseguidor se convirtió en ser perseguido. Experiencias personales, estimados hermanos. Por eso le digo algo. Si usted nunca se va a olvidar de esas experiencias personales que has tenido con Dios, jamás te vas a apartar del camino de Dios. Porque tú vas a decir, yo sé lo que es Dios. Yo sé de dónde Dios me ha levantado. Yo sé lo que Dios ha hecho conmigo. Yo sé lo que Dios ha hecho con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, con mi hija. Yo sé, nadie me lo ha contado. He experimentado personalmente ese Dios. ¿Sí o no? ¿Y quién les habla? ¿Quién está al frente todavía en la obra del Señor? Hermano, ¿cuántas experiencias no he tenido con mi Dios? Gratas experiencias. Y eso me mantiene firme. Eso me mantiene al frente. Gloria a Dios, hermanos amados. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Amén. ¿De qué esencia es Dios? Abra su Biblia en San Juan capítulo 4, verso 24. Dice la palabra de Dios en San Juan 4, 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que adoren. A ver, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. La palabra espíritu proviene de una palabra griega, neuma, y esta palabra neuma significa viento. Amén. En otras palabras, Dios es como el viento. Amén. ¿Cuántos pueden ver el viento? No puede ver, ¿no? Claro, pastor, yo no puedo ver el viento, no. Pero sí puedo sentir el viento. La brisa del viento. Cuando el viento sopla, cuando el viento, sí puedo sentir. En pleno calor del día, cuando el viento sopla. ¡Ay, qué rico! Se siente. Entonces, nuestro Dios es como el viento. Por cierto, hermanos, en este momento no sentimos de repente el viento que sopla fuerte, pero en este ambiente, en todo el planeta Tierra existe el aire, el oxígeno, ¿sí o no? Podemos respirar. ¿Qué sería si no hubiera oxígeno? Hermanos, estuviéramos verdes, muertos. ¿Verdad o no? Pero gracias a Dios existe el oxígeno. Dios es así. Dios está en todo lugar.
La presencia de Dios no está limitado a un determinado lugar. La presencia de Dios está en todo lugar. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque es que la esencia de Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por eso una de las cosas que Dios aborrece es la idolatría. La idolatría, ¿sabe qué hace? La idolatría, hermano, limita, amén, el poder de Dios. La idolatría limita al Dios a un determinado objeto, hechos por manos de hombres. Por eso la Biblia dice en Salmo 115 que los ídolos hechos por los hombres, dice, tienen manos, pero no palpan, dice la Biblia. Tienen pies y no andan. Claro, y como no pueden andar, tienen que cargarlo. La vez pasada mi esposa, creo, me hizo ver un video, amén, de un santito X, santito, bueno, como lo llaman. Estaban llevando en una procesión, hermano, y un traspié, pobre santito, hermano, ¡pam! Cayó al piso ante el horror de los fieles. ¿Y sabe qué pasó? Pobrecito, se rompió la cabeza. Quedó sin cabeza porque se rompió del cuello para arriba. Pobre Dios, con D minúscula. Se gozan, ¿no? Cuando ustedes antes cargaban también. Veneraban. Le hacían fiesta. Eran mayordomos algunos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hablemos. Todavía invertían plata. Yo compro cerveza para Santito. Yo pongo esto. Amén. Eso es lo que limita la idolatría. Por eso Dios está en contra. Dios está en contra de la idolatría. Dios es espíritu. La mujer samaritana dijo, Señor, nuestros padres en este monte adoraron a Dios y ustedes dicen en Jerusalén. Y Jesús dice, mujer, créeme que va a llegar el momento que ni en este monte ni en Jerusalén, no, va a llegar el momento en que ustedes van a adorar al Padre en todo lugar, porque Dios es espíritu. ¡Oh, gloria al nombre de Jesús! Y como Dios es espíritu, está en todo lugar, usted puede adorar en la iglesia, puedes adorar a Dios en la casa, en el trabajo, en la cocina, en el carro, donde sea, hermano, alaba, adora, exalta al nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuánto decimos amén? Hermano, Dios no solamente es espíritu, Dios tiene atributos, características. Y uno de los atributos de nuestro Dios es que nuestro Dios es eterno. Abra su Biblia, Deuteronomio capítulo 33. Mire esta palabra preciosa, hermano. Bendito Dios. Deuteronomio capítulo 33. Gloria a Dios, aleluya. Y el versículo 27, mire esta palabra que dice, hermano. ¿Estamos? (33, 27) dice: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Amén.
Wow, qué poderosa palabra. Qué bueno saber que tenemos un Dios eterno. Mire, ¿qué dice Pablo? 1 Timoteo capítulo 1, Nuevo Testamento. Primera Timoteo capítulo 1. Ajá, capítulo 1, verso 17. ¿Estamos? Pablo da una alabanza a nuestro Dios. Por tanto, dice Pablo, verso 17. ¿Estamos? Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tenemos un Dios eterno. Wow. Este Dios nunca se va a acabar, nunca se va a agotar. Él fue ayer, Él es hoy y Él será mañana. Mire, hermanos, Abraham, ¿cuántos años vivió? ¿Hace cuántos años vivió? ¿Cuántos siglos atrás vivió? Abraham ya murió, está allá en la presencia de Dios y Dios sigue vivo. ¿Sí o no? Mire, San Juan capítulo 8, Nuevo Testamento, San Juan 8. Esto es palabra de Dios. Rapidito nomás. San Juan capítulo 8, verso 58. Mire, Jesús les dijo, ¿estamos? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén, hermanos. Antes que Abraham fuese, en otras palabras está diciendo, antes que Abraham existiese, yo ya existía. Por eso muchos judíos, hermanos, no creyeron en el Señor. Ellos dijeron, ¿cómo es eso que antes que Abraham fuese? No entendieron. Ellos dijeron, ¿acaso no lo conocemos a Él? Amén. ¿Acaso no sabemos quién es Él? Entonces, hermanos míos, antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Amén. Toma asiento, hermano. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué más? Hermanos, no solamente nuestro Dios es eterno, nuestro Dios, hermano, es omnipotente. ¿Cuánto dicen amén? Abra su Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis 19:6.
Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 19, verso 6. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Él es un Dios todopoderoso. Gloria a Dios. No es un Dios poderoso, Él es todopoderoso. Su poder está por encima de todo en el nombre de Jesús. Hermanos míos, vamos a quedar aquí. Póngase de pie, por favor, la hora avanza. Esta enseñanza continuará. Amén, hermanos. Esta enseñanza va a continuar en el nombre de Jesús.